Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otro lunes de añoranzas de electricistas, en otro lunes para tocar otro, pues no sé cómo decirle, una fracción de la historia, un grano de arena, una parte de la historia de Compañía de Luz y del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es obvio decir que cuando habla uno de la historia del ESME, está muy vinculado a la historia de la Compañía de Luz, aunque se puede tratar separadamente, como lo hemos venido haciendo, la historia del sindicato. Es una clara trayectoria sindical, es una clara trayectoria de la historia de la compañía y en momentos no es posible separarlas. Tan es así que iban separadas que por desgracia el golpe del 2009 de la burguesía eléctrica en contra del ESME se da en un ataque directo primero a la compañía de luz, con el ánimo de que el ESME pierda fuerza y pierda su existencia. No todo está decidido en una guerra de este tipo, en un golpe de toda la burguesía eléctrica en contra de el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ir en contra de el sindicato porque, como hemos sabido, el único sindicato que se opuso a la reforma neoliberal, a las leyes neoliberales de la industria eléctrica, fue el Sindicato Mexicano de Electricistas. Así es que el plan estaba decidido: acabar con la existencia del sindicato y lo que tenían después de variados intentos. De hecho, podemos decir que desde la nacionalización de la industria eléctrica, el objetivo fue acabar con el ISME, o al menos fusionarlo, que se integrara al sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, para al menos de alguna manera, de esa manera, terminar con la existencia del ISME. Porque precisamente enseguida de la nacionalización de la industria eléctrica empezaron los ataques directos, duros, invasión de zonas, problemas que se fueron creando, proyectos importantes que le negaron a la compañía o al sindicato, intentos de unificar sindicatos, 3, 4 intentos, y fundamentalmente, en principio, consideramos que era el contrato colectivo que querían disminuirlo. En 1975 le dan el primer golpe fuerte, sólido, duro, cuando se propone la liquidación completa de la compañía. Obviamente, suponemos que la resistencia que da a partir de diciembre de 1975 mantiene al ESME en plenitud de defensa, ya no de solamente del ESME, sino que el ESME empieza a defender
a la Compañía de Luz. Bueno, hablamos de estos temas, de cómo hay momentos en que se fusionan las dos historias, porque vamos a hablar de uno de los ingenieros muy, muy importantes de la Compañía de Luz, que fueron muy sindicalistas a la vez. A partir justa, bueno, ya entran en los 40, 50, ambos, no entran juntos, pero llegan a Compañía de Luz, todavía en ese sentido, Compañía de Luz y Fuerza Motriz, son españoles los dos, y sin embargo no llegaron juntos y tienen cada cual su historia separada. Odón de Buen Lozano, el ingeniero Odón de Buen Lozano, que hizo una dupla con Jacinto Viqueira Landa. Odón de Buen Lozano viene de una familia de españoles, su padre un científico reconocido en España y eh, sus hermanos fueron, igual que él, muy reconocidos en México. Un abogado laborista que a mí siempre me llamó la atención que lo buscara el sindicato para que le asesorara en cuestiones laborales, cuando toda la vida de este abogado había sido de trayectoria patronal. Tan solo decirles que cuando se elabora el Tratado de Libre Comercio con Carlos Salinas de Gortari, él estuvo, siempre se dijo, de la mesa secreta, del cuarto de al lado, que no se quiso tratar directamente los asuntos laborales del Tratado de Libre Comercio, sino se hizo a un lado. Y el abogado representante de México fue precisamente de Buen Lozano. Entonces, desde que yo lo conozco, con perdón de la familia de Buen, yo diría que él fue un abogado de derecho patronal. Durante más de 30 años fue el representante patronal en el Seguro Social. Y supongo, como hipótesis, que cuando viene el golpe al ESME y le buscan, seguramente, no sé si los compañeros del comité hayan hecho un reconocimiento, digamos, a su hermano, o que le hayan recordado a su hermano para que eh, él se sintiese a gusto, o él recordando a su hermano, el ingeniero de la Compañía de Luz y el sindicalista de los años 60, y haya dicho, vamos, yo creo, es mi hipótesis de que lo hace porque reconoce que su hermano mayor, Odón de Buen Lozano, era un buen sindicalista de la Compañía de Luz, un buen electricista y además un buen sindicalista. Porque yo no me explicaba que de repente él aceptara el caso de defender de la extinción al ESME cuando siempre había sido un abogado patronal. Bueno, el punto es que vamos a hablar de uno de estos dos ingenieros. Otro día buscaré información acerca de el ingeniero Odón de Buen Lozano, porque da la casualidad que me encontré con un documento sobre Jacinto Viqueira Landa, elaborado por su propio esposo. Ay, perdón, no, quiero que vean la portada y no supe cómo ponerla. Bueno,
Es un pequeño libro que se llama, como lo pueden ver, Jacinto Viqueira de Landa, una vida dedicada a la industria eléctrica en México. Compilación de Anne-Marie Viqueira. Ana María Viqueira. Y este folleto está muy interesante porque nos cuenta aspectos de la vida de Jacinto Viqueira de Landa que desconocíamos, lo conocíamos como ingeniero. Ambos ingenieros, Odón Lozano y Jacinto Viqueira, llevan vidas paralelas. Bueno, llegaron a ser muy buenos compañeros de trabajo, muy buenos ingenieros y dieron una proyección increíble a la compañía de luz. Fueron tan importantes que por su capacidad profesional fueron llamados a Comisión Federal de Electricidad y que sepamos desde esa instancia federal seguían elaborando o proponiendo proyectos para la compañía de luz. Lo que es muy desconocido de nosotros es que tiene un lado de escritor, de letras, de poeta, y que se reunió casi simultáneamente a este lado de su vida artística literaria y se reunió con los mejores grupos literarios de México. Si nos das tiempo, podríamos tratar ese aspecto, porque les digo que es un dato muy interesante. Miren, por ejemplo, aquí hay un pequeño trozo de su vida escrita por él mismo. Y bueno, vamos a tratar de Jacinto Viqueira Landa en un documento que es parte de este folleto, de este libro, porque sabíamos que ambos los dos eran de izquierda y que en Compañía de Luz, insisto, fueron muy sindicalistas, con un proyecto de vida defendiendo a la empresa en proyectos propuestos desde el Sindicato Mexicano de Electricistas. De hecho, ya habíamos hablado de ello con un folleto que presentamos y que solo vimos una parte, la contribución del ESME a la industria eléctrica, y que tenemos que volverlo a revisar porque para poder comprenderlo necesitamos revisarlo todo. Es probable que sí veamos eh, más propuestas y que se comprenda la proyección nacional que estaban haciendo de la compañía de luz. Ambos escribieron en la revista Lux, cada uno por separado, distintos artículos y que proyectaban de tal manera a la compañía de luz como parte integral de la industria eléctrica mexicana. Cuando lo hacen, bueno, eran artículos separados, se le ocurre a alguien, no sé si a ellos mismos, reunir sus artículos y sale un libro pequeño, no es un gran libro, excepto por el contenido. Entonces, contribución del ESME a la industria eléctrica mexicana es un eh, libro que todos deberíamos de leer porque reconocer en su momento la importancia de cómo plantear la nacionalización de la industria eléctrica, cómo continuarla mejor porque ya se había hecho. Y se defiende por sí mismo el ESME gracias a estos dos ingenieros. Bien, les voy a leer un poco de esta propia biografía. El texto dice autobiografía, textos de autobiografía. Dice, nací
en Badajoz el 25 de diciembre de 1921, porque aunque mis padres vivían en La Coruña, había ido a pasar las Navidades con la familia de mi madre, Jacinta Landa Vaz. Como me piden que hable del exilio, debo empezar este relato recordando a mi abuelo materno, Rubén Landa, extremeño y abogado de profesión, republicano, anticlerical por convicción, que se sublevó en 1883 contra la monarquía en Badajoz y desde el balcón de ese ayuntamiento proclamó la República. Debido a que el jefe militar de la plaza, comprometido con el levantamiento, se echó para atrás, al saber que avanzaban hacia Badajoz las fuerzas del gobierno, don Rubén se tuvo que ir andando a Portugal, donde estuvo exiliado primero y más adelante en Francia durante varios años, hasta que una amnistía le permitió regresar a España. Se casó con una portuguesa, Jacinta Vaz, y tuvieron un hijo, Rubén, y tres hijas, Aida, Jacinta, mi madre y Matilde. Mi amigo fue, perdón, mi abuelo fue amigo de Salmerón y de los institucionalistas, por lo que le envió a su hija Jacinta a la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, en donde conoció a mi padre Jacinto Viqueira poco después de que éste regresó de su beca de estudios en Alemania en 1914, justo cuando empezaba la Primera Guerra Mundial. Se casaron y se fueron a vivir a Galicia, donde mi padre desarrolló sus actividades culturales, siendo uno de los precursores del movimiento galleguista que culminó con el Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado poco antes de que empezara la Guerra Civil Española. Como vemos en esta fracción, ya dice era cultural, dedicado a la literatura, al arte, a la cultura, pero de izquierda, republicano. Mi padre murió en 1924, cuando sus hijos éramos muy pequeños y nos fuimos a Madrid, donde mi madre, regresando a su profesión de maestra, fue directora de la escuela plurilingüe, un proyecto educativo abierto hacia Europa, inspirado en gran medida en los ideales de la Institución Libre de Enseñanza. Ahí está el retrato de la mamá, de la madre de Jacinto Viqueira. Al empezar la guerra civil, estábamos pasando el verano en Galicia, en una finca próxima a La Coruña, que había hecho construir mi bisabuelo paterno para retirarse a su regreso de América. Y sus hijos pequeños, que venían huyendo de Badajoz, donde habían fusilado a su marido. El médico militar retirado, Florencio Villa, y las tropas sublevadas que tomaron Badajoz. No nos tuvimos que quedar en la zona franquista hasta principios del año 1937, cuando se concertó un canje que nos permitió llegar a la zona republicana, primero en un barco de guerra inglés que nos llevó desde La Coruña a un puerto francés y a través del sur de Francia a frontera española en Cataluña y Barcelona. En esta fotografía del republicano joven carabinero, dice Jacinto. A principios de 1938 me inscribí como voluntario de las dos divisiones de la juventud, por lo que tuve que alterar un poco mi fecha de nacimiento y fui destinado al 47 Batallón de Carabineros. Cuando se inició la retirada final, perdón, estaba en la frontera con Andorra, apostado en el pueblo de Arcabel. Nos retiremos a la SEO de Urgel, desde donde veníamos al otro lado
del río Segre, las fogatas del campamento de las tropas franquistas. Esa noche caminamos hasta cerca de Puigcerdá y en las afueras de la ciudad acampamos durante 2 o 3 días hasta que pudimos pasar a Francia, en donde nos condujeron a un campo de concentración improvisado de Bourg-Madame. Allí me encontró mi madre, que trabajaba con los cuáqueros de Francia, tratando de localizar a las familias dispersas por el éxodo. La relación de mi madre con los cuáqueros se inició en Barcelona como encargada del reparto del pan que esa organización humanitaria suministraba a las escuelas de la ciudad. Cuando finalmente salió a Francia con mi hermana Carmen, los cuáqueros le ofrecieron ese trabajo que por una feliz casualidad condujo a mi localización y al permiso para salir del campo de concentración con la condición de no quedarme en Francia. Mi hermana y yo fuimos a Inglaterra, acogidos inicialmente por una profesora de literatura española del King College, Miss Perry, amiga de nuestra familia. Paramos en Inglaterra varios meses, yo en una colonia creada para chicos vascos refugiados, hasta reunirnos con mi otra hermana Luisa, que vino de la Unión Soviética, a donde había ido como profesora de una colonia de niños españoles acogidos en ese país. En compañía de mi madre, hicimos el viaje a México, costeado con un préstamo de los cuáqueros, a donde llegamos en julio de 1939. Allí nos esperaba Casimiro Mao, ingeniero industrial y único miembro de la familia Mao, propietaria de la fábrica de cervezas de ese nombre, que optó por la causa republicana, por lo que tuvo que exiliarse. Llegó a México en el primer barco que trasladó a los refugiados españoles a ese país, el Sinaí. Había ya conseguido trabajo y alquilado una casa en un barrio popular de la Ciudad de México. Reanudé mis estudios interrumpidos por la guerra en la Academia Hispano-Mexicana, uno de los colegios fundados por los exiliados españoles. Sigue aquí esta vida literaria, de cultura. Veremos en qué momento tiene que hacerse ingeniero. A finales de 1942 nos llegó la triste noticia de la muerte de mi hermana menor, de mi madre, Matilde Landa, en la prisión de Palma de Mallorca. Matilde había sido detenida en Madrid poco después del final de la Guerra Civil y condenada a muerte, sentencia que se conmutó por la cadena perpetua que estaba cumpliendo en el penal de Palma de Mallorca. En 1942 ingresé a la Escuela de Ingeniería de la UNAM. Cuando cursaba el tercer año de la carrera me casé. Aquí está Anne-Marie, que sigue siendo mi esposa después de 66 años. Anne-Marie, cuando recién se casó, y Jacinto Viqueira, cuando recién se casó. Anne-Marie es la que organizó este librito donde nos estamos enterando de la vida y obra de Jacinto Viqueira Landa. De hecho, parece que la foto de él es la que tiene el sello de su título de ingeniero, quién sabe. Bueno, Anne-Marie Albin Camus, francesa que vivió su infancia y durante toda la guerra civil en Valencia y que llegó a México en compañía de su madre, su hermana y su padrastro, el psiquiatra y pintor valenciano Juan Estellés, en el barco de refugiados españoles Niasa. Conseguí trabajo como dibujante que me permitía continuar los estudios y Anne, que ya daba clases en el Liceo Franco-Mexicano, donde fue profesora durante 50 años. Inició sus estudios de literatura española en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. O sea, ambos
van a ser y continuar siendo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, participamos con otros jóvenes, la mayoría de ellos refugiados políticos, como nosotros, en la elaboración y publicación de una revista denominada Presencia, reflejo de las inquietudes políticas y literarias de la época. Es una actividad que recordamos con mucho agrado y que ha dejado alguna huella en la historia de la emigración española en México. A pesar de que teníamos que estudiar y trabajar, pasábamos bastante dificultades económicas. Ha de ser grato para que algunos compañeros vayan a la hemeroteca y busquen la revista Presencia para que se conozca este lado literario y en este caso periodístico del matrimonio eh, de estos exiliados. Actualmente soy profesor emérito de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, representante de los profesores de esa facultad en el Consejo Universitario y voy de lunes a viernes a dar mis clases en Ciudad Universitaria. Hemos tenido dos hijos, Enrique y Juan Pedro. Enrique, el mayor, es economista y pasa la mitad del año en España con su esposa María Jornel y sus hijas y nietas nuestras. Andrea, que es médica, oncóloga, y Mariana, que es veterinaria, la otra mitad del año. Ay, perdón. La pasa en México, que es donde se gana la vida. Juan Pedro es historiador con un doctorado hecho en Francia y actualmente es investigador y profesor del Colegio de México, un centro académico de mucho prestigio que se originó a partir de la Casa de España, creada para acoger a los intelectuales españoles exiliados en México. Aquí Jacinto con sus dos hijos. Bueno, viene una larga entrevista que le hacen a Jacinto. Bueno, como ven, esta vida de Jacinto Bequeria, pocos, creo que muchos de los electricistas la desconocíamos. Solo lo conocimos como electricista, un muy buen ingeniero dedicado a eh, desde su profesión, a la defensa y crecimiento de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz y después de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro. Tiene otra parte de su vida escrita por él mismo, pero a mí lo que me llamó más la atención de este folleto es el ideario político. Y esto es lo que vamos a revisar con un poco de calma. Este artículo, que se llama Socialismo y Libertad, fue publicado en la revista que ellos organizaron, en Presencia. Acá abajo dice que fue publicado en 1950, en septiembre de 1950. Vamos a leer este primer artículo y si nos da tiempo, hoy creo que no nos va a dar tiempo por lo que estoy viendo, es muy grande, así es que yo creo que esto es lo que nos va a dedicar el tiempo para esta añoranza de electricista. Esto es lo que encontré. Este artículo que nos va a platicar de el ideario político, de la conciencia que tenía y por lo que actuaba de manera congruente Jacinto Viqueira Landa. Así es que pongamos atención a esta parte de este artículo. Permítanme un segundo. Claro que sí podremos reconocer esta labor que hicieron ambos ingenieros y seguramente, bueno, les prometo que si logramos acabar
con este documento yo diría el socialista, el comunista Jacinto Viqueira, podríamos retomar una parte del trabajo que hicieron como ingenieros electricistas, tanto Odón de Buen como Jacinto Viqueira. Por lo pronto, insisto, vamos a revisar este artículo llamado Socialismo y Libertad. Dice Jacinto Viqueira, partamos de un hecho histórico. La libertad política tal como la ha entendido y practicado el liberalismo. Esto es importante porque luego esta es la parte que en varias ocasiones hemos dejado de lado en la lectura de algunos artículos, de algunos escritos e incluso manifiestos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tratar de ubicarlos dentro de un contexto político-ideológico. Es lo que tanto decimos que tenemos que realizar en la formación política. En el discurso y propuesta de organización de la nueva central de Pablo González Casanova, sobre todo resaltan dos cosas: que tengamos conocimiento de nuestra realidad política, que es lo que hace en sus primeras páginas Pablo González Casanova, y segundo, que las propuestas, para que no queden en el vacío, cada año o cada semestre tienen que ser evaluadas. Entonces, él puso 14 propuestas muy claras, muy definidas. Por ejemplo, la formación política, insistimos, cada 6 meses o cada año se han creado o no cursos, la escuela de formación política ideológica, y se ha avanzado en la propuesta que el propio González Casanova realizó. Si no hacemos esto, pues las 14 propuestas que tienen que ser evaluadas cada año por lo menos, cayeron al vacío. Este es el punto de este escrito de Jacinto Viqueira. Tenemos que estudiarlo y aprenderlo en el sentido de la propuesta, no de que lo repitamos y que diga, sí, ya lo conozco, no, que tanto de lo que nos propone hemos y hacemos, publicamos, elaboramos como práctica sindical. Bien, el régimen de derecho que nace de las revoluciones burguesas, ahí hay un punto que tiene que ser claro, incluso en nuestro caso decir, la nuestra fue una revolución burguesa, sí o no, y entonces su resultado tuvo que ser burgués, y analizar el resultado de la Revolución Mexicana. Bueno, el régimen de derecho que nace de las revoluciones burguesas, Revolución Inglesa, Guerra de Independencia Norteamericana, Revolución Francesa, significa, por lo menos, en su perfección ideal, igualdad de todos los hombres ante la ley, garantías individuales frente al poder del Estado o de un particular, gobierno de la mayoría, entre paréntesis, sufragio universal, respeto a la minoría, representación proporcional. La ideología liberal se basa en un concepto de una naturaleza humana fija, universal y eterna. Eso es lo mínimo que están proponiendo las revoluciones burguesas. Parte del supuesto de una libertad inicial de todos los hombres. Entre comillas, los hombres nacen libres e iguales en derechos y las instituciones sociales
no pueden fundarse más que en la utilidad común. Artículo 1. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. La ideología liberal supone una sociedad de productores propietarios de los medios de producción que intercambian el producto de su trabajo. Según Locke, el derecho a la propiedad se basa en que ésta es producto del trabajo propio y no excede la capacidad de uso del que la ha creado. Propietarios todos, resultado de su trabajo. El punto de partida de los pensadores liberales, un estado de naturaleza en que el hombre es absolutamente libre y un contrato por el cual acepta limitar su libertad para vivir en sociedad. Es un artificio que no tiene nada que ver con la realidad y que ignora el carácter histórico del derecho. Primer punto que nos señala: el derecho es una cosa, la Constitución mexicana, la Constitución política en México está ahí y la realidad, al parecer, no se relaciona con la Constitución política. ¿Cuántas veces hemos leído nosotros nuestra Constitución para guiar nuestro quehacer, nuestro paso como ciudadanos mexicanos y teniendo esa guía política? El hecho, continúa Viqueira, el hecho es que cada hombre nace en el seno de una sociedad determinada, que se rige con ciertas leyes en las que existen costumbres, cierto tipo de relaciones sociales, de propiedad, etcétera. Circunstancias todas ellas que él no ha creado. Por otra parte, es decir, podríamos decir aquí, se ve que leyó a Marx. Nosotros nacemos en un mundo que ha sido creado desde antes. Los que tenemos que trabajar, nacimos en familias que tienen que trabajar. Los que nacieron de una familia rica, capitalista, burguesa, que durante años ha explotado al trabajador, nacieron ahí. Y en ese sentido tienen ciertas costumbres, cierto lenguaje, cierta posición en la sociedad. Continúa Jacinto Vigrera. Por otra parte, en la sociedad capitalista, la propiedad no se basa en el trabajo. Ojo, la propiedad no se basa en el trabajo, cosa que leímos en el artículo primero de los derechos del hombre y del ciudadano. Ni está limitada por la capacidad de uso. La pequeña propiedad y el artesanado han quedado relegados a segundo término por la gran industria y las grandes organizaciones financieras y diríamos nosotros y los grandes comercios. Y por último, la desigualdad económica en la sociedad moderna es tan grande que nadie puede ignorar que la simple proclamación de la libertad y de la igualdad jurídica no hace libres ni iguales a los hombres. Es decir, la sociedad en que vivimos, ya en la que vivimos, es desigual. Somos una sociedad desigual y le agregaremos en extremo desigual. Entonces, no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres tienen los mismos derechos y hay una gran desigualdad en el capitalismo mexicano. Continúa Viqueira. El socialismo, en sus diversas tendencias,
aparece como un intento de explicar y resolver esa desigualdad económica. La gran mistificación del derecho liberal es que crea una ley igual para individuos que no son iguales. Es natural que el socialismo se preocupe no solo del derecho, sino de la posibilidad de ejercerlo. Resalta que las leyes en México, como en cualquier país capitalista, que ya somos desiguales, las leyes, por tanto, dice él, deberían de ser desiguales. No pueden crear una ley y todas las leyes que salen de la Cámara de Diputados lo son de individuos iguales. No somos iguales. El marxismo, continúa Jacinto Viqueira, es una crítica al liberalismo, de la negación de la existencia de una naturaleza humana fija e inmutable. El hombre es un ser histórico, se hace constantemente, es un ser histórico desigual, pero no de una manera arbitraria. Desde su nacimiento está condicionado por una serie de factores naturales, el medio geopolítico, la raza y factores sociales. Entre todos estos factores, Marx ve en la producción que se crea entre los hombres el factor fundamental que condiciones, en términos generales, la vida de la sociedad unánime, que condiciona la vida de la sociedad humana. Esto es lo que revisa Marx. Esto es lo que nos recuerda Jacinto Viqueira de Landa en este artículo. Somos desiguales merced a la propiedad y a que la ley no contempla el factor social, cómo se conserva una sociedad desigual. La causa de la evolución histórica, dice Jacinto Viqueira, la encuentra Marx en la evolución técnica de la producción, de los medios de producción. El perfeccionamiento de los medios de producción da lugar a cambios de las relaciones de producción entre los hombres y estas nuevas relaciones entran en conflicto con las normas jurídicas por las que se rige la sociedad. La sociedad entra en una época de revoluciones hasta que se crea una superestructura jurídica de acuerdo con las necesidades económicas. Marx agrega, en realidad, una realidad política y una realidad jurídica que entra en contradicción con el precepto original del liberalismo. Todos somos iguales ante la ley. Y dice él, por eso, desde el marxismo tenemos que criticar este modo de existencia y tenemos que encontrar cómo resolver la cuestión, incluyendo la parte jurídica y política. Continúa Jacinto Viqueira. En las sociedades primitivas, el hombre tiene que dedicar todo su tiempo a proporcionarse sus medios de vida. A medida que perfecciona sus instrumentos de trabajo y aparece la división social del trabajo, le basta parte de la jornada para obtener lo que necesita para subsistir. Entonces nace su capacidad de producir plusvalía, o sea, de producir más de lo indispensable para vivir, y nace también la posibilidad de la explotación del hombre por el hombre al apropiarse otro de esta plusvalía. La historia, siempre, según Marx, es la historia de la lucha de clases entre productores de la plusvalía y los que se la apropiaron, entre la clase dominada y la clase dominadora. El Estado es el instrumento de opresión de la clase dominadora. En el régimen de producción esclavista, la explotación se realiza un régimen de servidumbre personal.
En la sociedad feudal, el siervo no está ya ligado al Señor, sino a la tierra. Y la plusvalía aparece en parte como tributo en especie y en parte como tributo en trabajo, no pagado, no retribuido en las tierras del Señor. En la sociedad burguesa, la actual, la sociedad capitalista, la explotación se basa en el monopolio de los medios de producción por una clase y por consecuencia en la existencia de otra clase social desposeída de toda propiedad, que no tiene más medio de vida que vender su fuerza de trabajo a los poseedores de los medios de producción. Permítanme tantito. El capitalismo continúa, según Marx, es la última sociedad dividida en clases. Al emanciparse el proletariado de la explotación capitalista, liberará a toda la humanidad para siempre de la explotación del hombre por el hombre. Aclara Jacinto Viqueira. Esta es brevemente la concepción marxista. Según ella, la libertad política, como todas las formas jurídicas e ideológicas, debe responder a las necesidades de una sociedad determinada. En efecto, explica el marxismo, la naciente industria capitalista necesitaba brazos, hombres libres de toda servidumbre y al mismo tiempo desposeídos de toda propiedad, que vendiesen su fuerza de trabajo al capitalista poseedor de los medios de producción. Por lo tanto, en la sociedad burguesa, la libertad política es una forma enmascarada de la opresión del proletariado por la burguesa. Esto tenemos que recalcarlo porque en realidad se nos olvida que vivimos así. A diario, cada día, cada semana, cada mes, cada año, los que tenemos que trabajar, estamos ofreciendo esa capacidad de trabajo y nos la compra un propietario. Y este propietario nos fija el horario, la jornada de trabajo, inclusive los medios como tenemos que trabajar. Se nos olvida que no tenemos nada en la vida, sino que tenemos que buscar trabajo que otros nos ofrecen, que otros nos pagan para eso, porque si no trabajamos, no podemos vivir. Nuestra familia requiere del trabajo de nosotros, que cuando dejamos de pensarlo, estamos agravando la situación en la que vivimos. Si lo tomamos como natural y no nos damos cuenta que yo no puedo vivir si no vendo mi trabajo, mi fuerza de trabajo. Todos tenemos que venderla porque si no morimos. Y esta idea es la que nos aclaran aquí en este artículo. Hay unos que son los propietarios de los medios de producción, no son muchos, y son ellos los que nos van a ofrecer trabajo para explotarnos, porque no tenemos nada para vivir. Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuántas veces de todos los días que vamos al trabajo nos damos cuenta que estamos dominados y determinados por quien nos da este trabajo? Tenemos que tener claridad en este asunto. Continúa Jacinto Viqueira.
El problema social planteado en su forma más amplia es este. ¿Puede el hombre reconocer al hombre? El liberalismo, o para ser más precisos, los filósofos de la Ilustración resolvían este problema suponiendo que como soporte o esqueleto de cada individuo hay una naturaleza humana, el hombre en abstracto, y que por lo tanto cada hombre es en esencia idéntico a otro. Lo único que hace entonces, lo único que hace falta entonces para que el hombre reconozca al hombre, para que la sociedad funcionase bien, es dejar que esta naturaleza humana se manifieste libremente. El marxismo abandona la idea de una naturaleza humana fija y eterna. El hombre no es más que su condición. Por lo tanto, el hombre se reconoce en tanto que es de la misma condición, que tiene los mismos intereses. Entonces, va a haber los intereses de quienes tenemos la condición de ser trabajadores, trabajadoras, y hay intereses de los que quieren mantener las condiciones en la misma situación. Ellos nos van a ofrecer trabajo y nos dirán que es nuestra seguridad de vida y nosotros aceptarlo. Sigue Jacinto Víquer. Al tratar de jugar al marxismo, debemos de empezar por valorar el alcance de este condicionamiento o determinismo económico. Yo le llamaría este determinismo de vida. Y más por lo que acaba de decir, cómo nos reconocemos como hombres. Bueno, pero Jacinto escribe esto. Continúa, si existe un determinismo económico estricto, desaparece toda posibilidad de objetividad en el conocimiento humano y de valores morales de vigencia universal. Las ideas, la ciencia, la moral y en general toda la vida espiritual estarán determinados por la clase social a que se pertenece y cada clase social tendrá su verdad y sus principios éticos, todos ellos igualmente válidos. Por lo tanto, entre los derechos iguales decide la fuerza. El marxismo se convierte así en una ideología de la violencia. Para Marx y Engels, perdón, pero Marx y Engels previnieron contra una interpelación estrictamente determinista de la vida social. La relación entre las diversas categorías de hechos sociales es una relación dialéctica y no mecánica. Engels escribía en 1890, refiriéndose al papel que juegan las condiciones económicas respecto a las relaciones jurídicas y las concepciones ideológicas. Teníamos que afirmar que el principio fundamental frente a adversarios que lo negaban y no siempre teníamos el tiempo, el sitio y la ocasión de reconocer a los otros momentos que participan en la acción recíproca, los derechos que les pertenecen. Y Marx, en la tercera tesis sobre Feuerbach, escrita en 1845, dice: la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación y por lo tanto hombres modificados, producto de circunstancias distintas, se hacen cambiar precisamente por los hombres y que el propio educador necesita ser educado. Conduce
pues forzosamente a la división de la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad. Así, por ejemplo, en Roberto Owen, la coincidencia de la modificación de las circunstancias y la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. En realidad, en las bases filosóficas del marxismo hay una contradicción entre materialismo y dialéctica, entre determinismo natural y conciencia de la libertad. Lo que me propongo en este artículo no es entrar en un análisis profundo de la obra de Marx, pero creo que revela esta contradicción, sino únicamente ver hasta qué punto y dentro de qué límites me parecen válidas las principales tesis marxistas. La importancia, continúa Jacinto Viqueira Landa, la importancia de los factores económicos en la vida social es indiscutible. Me parece pues aceptable el principio marxista de que la base económica condiciona en términos generales la vida de la sociedad humana. Pero puesto que la actividad económica es una actividad económica, se plantean dos problemas psicológicos y sociológicos. ¿Cómo influye en la formación de la mentalidad el medio social en que la situación económica obliga a vivir? ¿En qué medida las necesidades materiales de la vida determinan las concepciones ideales? Y tercera, ¿y cómo y hasta qué punto la conciencia de estas necesidades materiales nos libera del ciego determinismo económico, convirtiendo a la conciencia del hombre a su vez en determinante de la economía? La psicología moderna tiende a considerar la conciencia del hombre como determinada, o al menos condicionada por una dinámica subconsciente, y se comprende que es fácil enlazar esta concepción psicológica con la tesis marxista del determinismo económico. Pero falta por estudiar suficientemente, creo yo, ese eslabón subconsciente entre el medio social y la conciencia humana. Pasemos ahora a la segunda concepción fundamental del marxismo, la historia como lucha de clases, concepción que no es ciertamente exclusiva ni original del marxismo, pero lo que sí es creación del marxismo es la idea de revolución proletaria. Marx veía en el proletariado una clase mesiánica destinada a redimir el mundo. Aquí Marx parece presuponer una fatalidad histórica, un destino, un plan preconcebido que el hombre realiza inevitablemente. De ahí habrá nacido la idea que Marx y Engels sustentan en el Manifiesto Comunista. Y de la misma manera en que Hegel cae en la ilusión de creer que con él y en él se consuma la vuelta de la idea absoluta. Asimismo, y por lo tanto, toda evolución de la naturaleza, de la historia humana y de la filosofía. Marx cree que con él se plantea y debe resolverse inevitablemente la última contradicción de clases y llegará a su fin la historia humana como lucha de clases. Y ha sido esta concepción que no se ha realizado ese mito que pudiéramos llamar
del paraíso terrenal, a la vuelta de la esquina, el que le ha dado al comunismo esa fuerza mística y fanática. Si realmente ese destino inevitable existe, lo único que podemos hacer es someternos a él. Es lo que Engels expresa diciendo, la libertad es la conciencia de la necesidad. Y entonces Lenin tiene razón cuando dice, nuestra moral está enteramente subordinada a los intereses de la lucha de clases. Pues bien, se nos acabó el tiempo. Y vamos a dejar en este punto la discusión. Cuando uno lee El Capital, al final del capítulo 1, el último texto que está en ese capítulo, Marx nos plantea no solo una determinación económica, no solo que somos trabajadores y que seguiremos siendo trabajadores y que seguiremos vendiendo nuestra fuerza de trabajo, sino que además el capitalismo nos ha creado un fetichismo sobre el propio capitalismo. Produce demasiadas mercancías, productos, cosas, y muchos de nosotros ya sabemos que necesitamos adquirir esas mercancías. Desde ese que se está oyendo ahorita, los ricos tamales para poder desayunar y tener que comprarlos. Desde este medio por el que me comunico y todos los compañeros de Radio Me trabajan, entonces tenemos un fetichismo de las mercancías. Si no adquirimos productos, si no tenemos mercancías, no podemos vivir bien. O el fetichismo del dinero, del salario. ¿Para qué? Para comprar productos. Necesitamos dinero, necesitamos tarjetas para poder vivir. Agrega Marx en este capítulo de fetichismo de la mercancía que el propio capitalismo ha generado para tenernos atrapados y determinados. Bueno, esta es la lectura de Jacinto Viqueira Landa. Como pueden ver, es muy importante, muy interesante. Cuando hemos leído sus propuestas en la contribución del ESME a la industria eléctrica mexicana, no habla nada de este tipo de cosas, pero las propuestas, podríamos decir, están encaminadas a la búsqueda de esta libertad política y humana de los hombres. Es un buen, digamos, traductor de este marxismo teórico a la congruencia con la propuesta de tener en México, en ese momento de los años 60, igual que la lectura que estamos teniendo, es una propuesta de interpretación que él tiene adquirida para esos años y por esos años. No han descubierto el marxismo de aquella época, esta parte, como tampoco se habían descubierto en aquellos años los manuscritos económico-filosóficos de Marx. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Está bien, es congruente, es claro. Jacinto Viqueira Landa es un buen marxista. Y esto es lo que debimos haber aprendido, lo que debemos tener como formación política e ideológica. Como estos dos ingenieros, Odón de Buenlozano y Jacinto Viqueira Landa, que son marxistas
sindicalistas e ingenieros, profesionistas, científicos. Bueno, nos vemos. Continuaremos la próxima semana con este ideario político e ideológico de Jacinto Viqueira Landa, gracias a que su esposa Ana Marie reunió estos materiales. Hasta el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Hasta entonces.